A continuación desarrollaremos el tema de la descentralización peruana. ¿Cuál es el marco legal aplicable y cuál es la normativa esencial relativa al proceso de descentralización? A manera de introducción, voy a indicar que la descentralización es un proceso y como proceso lo que busca es la perfección en la aplicación de que la normativa que tiene como fin último que el Estado llegue eficiente y eficazmente hasta el rincón último de donde se encuentra el último ciudadano peruano. Por tanto, ya la tendencia no es concentrada en el gobierno nacional o central en Lima para todo el Perú, sino ahora se permite, por efectos del proceso de descentralización y el marco legal que lo legitima, a transferir competencias en materia política, administrativa, económica y fiscal a efectos de que los gobiernos regionales y locales puedan desarrollarse eficientemente en torno a alcanzar sus objetivos, que es el bienestar de la ciudadanía. Para sostener ello, cabe indicar que hay diferencia con otro tipo de descentralización. El presente proceso de descentralización peruana, a diferencia de otros intentos pasados, se ha caracterizado por la emisión de dispositivos legales que han sido dictados con la finalidad de dotar un blindaje jurídico a este proceso y así hacerlo irreversible. O sea, es decir, y como he precisado en un momento debido, las primeras etapas del proceso de descentralización datan desde el segundo gobierno del presidente Belaúnde. De ahí se ha ido deviniendo en algunas políticas de gobierno, en otras no, pero finalmente y felizmente se ha impulsado y se ha alcanzado por existencia de normas el proceso de descentralización a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales en todo el Perú. Es así que se inicia con la ley de reforma constitucional y prosigue con la emisión de leyes orgánicas, para posteriormente dictarse múltiples leyes de gobiernos supremos y resoluciones supremas ministeriales del extinto CND, que en su conjunto formaba el compendio normativo de la descentralización. Es decir, acá cabe indicar que ya existía un proceso de descentralización normativizado, que era el CND, ¿no? Pero la reforma constitucional lo que hizo es permitir legitimar a grado de constitución el proceso de descentralización. ¿Era positivo? Sí. Si bien es cierto, podría decirse que en un primer momento tuvo un carácter programático, ha logrado concretizarse, se están alcanzando en algunas partes del Perú resultados positivos, ¿no? Pero si es que estamos testigos de esos temas de la corrupción y todo ello al más alto nivel, recordemos que quienes detentan son seres humanos que pudieron ser no elegidos si es que se hubiera tomado conciencia de por qué votar. La reforma constitucional. La descentralización política de 1993 en el país precisaba de una reforma del texto de la Constitución vigente, el título cuarto de la estructura del Estado, capítulo 15 de la descentralización, de los artículos 188 al 199. Esto se hizo mediante la ley 27680. Esta reforma constitucional principalmente introdujo temas referidos a la obligatoriedad del proceso de descentralización, progresividad de transferencia de competencias, precisión de ámbitos a nivel regional y local, el inicio del proceso de regionalización, así como la estructura, competencia de los gobiernos regionales y los recursos con los que cuentan. ¿Ok? En otras legislaciones como la española, basta la precisión en la constitución política de las competencias de los niveles subnacionales de gobierno para que éstas se ejerzan. El sistema es distinto, pero esta reforma constitucional le dio el carácter de obligatorio al proceso de descentralización, y eso era saludable desde el punto de vista de ejecución de la normativa. ¿Qué cambios se introdujeron en la Constitución? En el capítulo referido a la descentralización se reformuló por completo, introduciendo nuevamente a los gobiernos regionales y no a la mera remisión que existía de regiones en la Constitución de 1993. ¿Dónde está en la Constitución política del Estado? En el artículo, en la 22ª, en la 12ª disposición transitoria de la Constitución política del Estado. Hacía referencia a regiones, esto se reformó. De esta forma se da el inicio para la extinción de los
consejos transitorios de administración regional o CETARES, instituidos durante el gobierno de Fujimori. Se crean nuevos gobiernos regionales que no son las mismas entidades existentes a principios de los 90. ¿Cuáles son las principales disposiciones constitucionales? El artículo 190 señala que las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas, integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. Aquí hay que hacer una tingencia. El proceso de descentralización no se bastaba solo con una reforma constitucional y con esta obligatoriedad del proceso de descentralización que implique la transferencia de competencias poco a poco hacia los gobiernos regionales y gobiernos locales. Ese es el proceso de descentralización de funciones en departamentos que ahora se llaman gobiernos regionales. La idea va más allá, que parte del concepto de regionalización. ¿Y qué es regionalización? Estructurar la geografía del Perú en sus departamentos o gobiernos regionales hoy en día, de modo tal que puedan unirse y puedan constituirse como polos de desarrollo a efectos de que se cumplen las finalidades que se esperan, que van a rendir frutos en beneficio de toda la ciudadanía. Por tanto, el proceso de regionalización se inicia eligiendo a gobiernos en los actuales departamentos y provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales. Mediante referéndum podrán integrar 2 o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región conforme a ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional. La tendencia era unir departamentos, unir localidades, pero no solo va por un proyecto de ley y buenas intenciones. Es cambiarle la cultura a ese departamento al unirlo con otro y formar una región. La regionalización es la aspiración, la descentralización es la ejecución concreta del proceso de regionalización. Ya existía un proyecto a nivel académico acerca de la regionalización. Incluso ustedes recordarán la región Chavín, la región nororiental del Marañón, la región amazónica, etc. Fue un proyecto que se acuñó en gobiernos anteriores, pero la idea era comenzar de nuevo para hacer las cosas bien, y esta era la aspiración máxima. Por tanto, hay problemas si tú planteas unir, por ejemplo, Tumbes con Piura, porque unos van a decir: no me conviene unirme contigo. ¿Por qué? Porque prefiero tener mi autonomía económica, no veo ninguna ventaja de unirme, etcétera. Igual en el sur, igual en el centro, igual en Medio Oriente, igual en la selva, en Amazonas. La ley determina competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales de las regiones así integradas. Mientras dure el proceso de integración, 2 o más gobiernos podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos. Hay competencias y facultades, pero la aspiración máxima, como reitero, es la regionalización. El primer paso, ¿cuál es? La ejecución en la realidad de la descentralización. El artículo 191 hace referencia a los gobiernos regionales como un nivel de gobierno que tiene la autonomía política, económica, administrativa y el asunto de su competencia. Coordina con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforma el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador. El presidente, bueno, antes se llamaba presidente regional, ahora por unos cambios en los vocablos para no darle una connotación presidencial, ahora se le llama gobernante regional, como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional. El Consejo Regional tendrá un mínimo de 7 miembros y un máximo de 25, debiendo haber un mínimo de 1 por provincia y el resto, de acuerdo a la ley, siguiendo un criterio de población electoral. El presidente o gobernante regional es elegido conjuntamente con un vicepresidente por sufragio directo por un periodo de 4 años y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El mandato de esas autoridades es revocable e irrenunciable conforme a ley. La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios de los consejos regionales, al igual que tratamientos se aplican para los consejos
municipales. ¿Cuáles son las competencias de los gobiernos regionales como segundo nivel de gobierno? ¿Por qué segundo nivel de gobierno? Porque tenemos primero el primer nivel de gobierno, que es el gobierno central o nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. El artículo 192 señala que los gobiernos regionales promueven el desarrollo de la economía regional, fomentan la inversión, actividades y servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Acá están sus competencias. Aprueban su organización interna y presupuesto. Formulan y aprueban el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil. Administran sus bienes y rentas. Regulan y otorgan las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad y promueven el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes. ¿Dónde están las funciones de los gobiernos regionales? En la Constitución Política del Estado. Como vamos a ver, acá siguen las funciones: dictar normas inherentes a la gestión regional, promover actividades en materia de agricultura, pesquería, etcétera, fomentar la competitividad de las inversiones y financiamiento de proyectos y obras públicas, presentar iniciativas legislativas en materia de asuntos de su competencia, ejercer además atribuciones inherentes de acuerdo a ley. Son bienes y rentas de los gobiernos regionales, ¿cuáles? Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, las transferencias específicas que le asigna la Ley General de Presupuesto, los tributos creados por ley a su favor, los derechos económicos que generen las privatizaciones, concesiones, cánones mineros, etcétera, conforme a ley, recursos asignados por el Fondo de Compensación Regional que tiene carácter redistributivo, los recursos asignados por concepto de canon, los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval del Estado. Otras precisiones: en el artículo 198 de la Constitución señala que la capital de la República no integra ninguna región, tiene régimen especial en la Ley de Descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. Las municipalidades de frontera tienen asimismo régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué significa esto? Que Lima Metropolitana es Lima Provincia. Y Lima Provincia se caracteriza la identidad entre el gobierno regional, es decir, no es gobierno regional, pero es un caso especial. Lima Metropolitana se entiende como provincia y así se ejercen las funciones que están contempladas en el artículo 198 de la Constitución Política del Estado. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por los propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Ya saben que es transversal a todas las entidades públicas. Los mencionados gobiernos formulan presupuestos con la participación de la población y rinden anualmente cuentas. Hubo otra reforma constitucional en materia de descentralización con mucha importancia, la cual es la vinculada al aspecto fiscal. Se modificó el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone actualmente que los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas, exonerar de estas dentro de sus jurisdicciones con los límites que señala la ley. Esta es la transferencia de competencia fiscal, pueden crear tributos. Las leyes sobre elección de regionales y municipales son las normas específicamente que regulan los procesos electorales regionales y locales que se llevan a cabo cada 4 años. Establecen los requisitos para poder postular a los procedimientos de inscripción, la forma de determinar los consejos y los consejos municipales en todos los aspectos de importancia. En lo que no se disponga nada específico se rigen por la norma general sobre elecciones y las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Vamos al marco general de la descentralización. La descentralización, marco general legal del peruana de la descentralización. En la época presente se ha visto fortalecida por un sinnúmero de normas emitidas destinadas a regular distintos aspectos del proceso, sobre todo referido a la regionalización en marcha, que es la aspiración máxima. Asimismo, de esta manera se han promulgado leyes, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales del extinto Consejo Nacional de Descentralización y directivas del MEF, entre otras normas.
Asimismo, podemos hablar de surgimiento al lado del ya existente derecho municipal y un derecho regional, que no solamente agrupa estas normas, sino también la jurisprudencia y la doctrina que al respecto existe. Si bien es cierto, siempre han habido alcaldes de distritos, ¿no? La tendencia es la regionalización, formar regiones que hoy coinciden con departamentos, pero la idea es unir esos departamentos y formar un polo de desarrollo en lo que económicamente puedan producir a efectos de generar una mayor ganancia, a efectos de reinvertir en la ciudad, en su ciudadanía, en su locación y satisfacer la demanda social. Las normas más importantes emitidas en descentralización. Tenemos normas, leyes orgánicas, entre las cuales está la Ley de Demarcación y Organización Territorial, que es la 27795, con su reglamento aprobado en 2003, la Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, la 27813, reglamento aprobado por el CESO 004-2003, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, la Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales y la Ley de Descentralización Fiscal aprobada por el Decreto Legislativo 955. Tenemos asimismo la ley del sistema de acreditación de los gobiernos regionales y locales aprobada por la Ley 28273 y con su reglamento, la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones aprobada por la Ley 28274 y su reglamento, la ley que regula la distribución de los recursos en el caso de la adjudicación directa de predios en el ámbito de desarrollo de proyectos de inversión nacional, aprobada por Ley 28374, la Ley Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural y la Ley de Reforma de los artículos 74 y 107 de la Constitución, aprobada por Ley 28390. Asimismo, entre otras normas, tenemos aquella que refrenda el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Pública para el Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales, aprobado por el Decreto Supremo 021-2004. Está la jerarquización de los bienes del Estado por su alcance nacional, regional y local en el marco del proceso de la descentralización. El Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales en el año 2006. La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural y el Plan de Transferencias Sectoriales de 2006 a 2010 aprobado por la Resolución Presidencial 044 CNRP de 2006. Tenemos asimismo todo este conjunto de este paquete de normas, el Plan Nacional de Descentralización, la Directiva de Lineamientos Generales para el Concurso Público de Selección de Directores Regionales, los criterios y lineamientos para la elaboración y aprobación del expediente técnico para la integración y conformación de regiones, la aprobación del reglamento del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, FIDE aprobado por resolución, ¿no? Se aprueban requisitos, indicadores y procedimientos de verificación de requisitos generales aplicables dentro del ciclo de proceso de acreditación del año 2004, el reglamento de la Ley de Descentralización Fiscal como normas matrices. Esto ya lo hemos explicado, esto hasta decir basta, ¿no? Respecto a las leyes orgánicas, pero ahora hay un nuevo concepto, que es el bloque de constitucionalidad. Una ley orgánica requiere requisitos. ¿Cuál es? El de una mayoría calificada en el Parlamento para ser aprobada, mitad del número legal de miembros. ¿Ok? En este caso sería 66, a más. Mediante ellas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la misma. Tal es el caso de la Ley Orgánica de Gobierno Regional y la LOM, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Base de Descentralización, que no lleva el nombre de orgánica, pero por su materia sí lo es. Las leyes orgánicas constituyen el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, las normas con las cuales el TC emite sus pronunciamientos junto con la Constitución frente a acciones de inconstitucionalidad o de conflictos de competencia. Es decir, de por sí, estas tres normas matrices en materia de descentralización, la Ley de Bases de la Descentralización del año 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 2002 y la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, forman conjuntamente con la Constitución y normas que están debajo de estas
un bloque de constitucionalidad frente a una eventual acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la implicación práctica? Que cuando se quiera cuestionar una norma que está dentro de la ley de base de la descentralización, solo se podría oponer y tendría que llevar los requisitos y el proceso como una garantía, como un proceso de inconstitucionalidad. Igual con la ley orgánica de gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Por qué? Porque conjuntamente forma un bloque de constitucionalidad. ¿Por qué son importantes las sentencias del TC? Porque lo que respecta a la autonomía de los niveles subnacionales de gobierno que se encuentran reflejadas en disposiciones o en las normas del bloque es de suma importancia respecto a la protección de autonomía de los niveles subnacionales. Como es de suma importancia, como se apareja en el caso de la ley de base de descentralización como una ley orgánica de este proceso, estamos hablando de un bloque de constitucionalidad. Las leyes orgánicas aquí se han entendido como normas con rango de constitución. A través de las sentencias del TC no solo se resuelven acciones de inconstitucionalidad o conflictos competenciales, sino que se precisan términos y disposiciones contenidas en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad para evitar que la autonomía subnacional se vea vulnerada. Ahora, tenemos la ley de bases de la descentralización. ¿Cuál es su normativa esencial? Ya hemos precisado lo que es el bloque de constitucionalidad. Ahora vamos a esto. La ley de bases de la descentralización, que es de la número ley 27783, ley orgánica, es la norma madre del proceso de descentralización. Es orgánica y fue promulgada en el año 2002, como se indicó. Está compuesto de 53 artículos, 3 disposiciones complementarias, 6 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Y sufrió algunas modificaciones antes de que fuera publicada. Los títulos más importantes que la componen son los siguientes: objeto, contenido, finalidad, principio de la descentralización, territorio, jurisdicción, autonomías, normatividad, competencias, tipos, conflictos, participación ciudadana, planes de desarrollo, presupuesto, fiscalización, funciones del CND, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, regímenes especiales de Lima y el Callao, recursos y fondos para la descentralización y las etapas del proceso de descentralización. Esas son las palabras claves, ¿ok? ¿Cuáles son las disposiciones fundamentales de la ley de base de la descentralización? Las más importantes. El artículo primero no se desvirtúa la mención al Estado unitario peruano, que es el tipo de Estado, porque así lo reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional, escogido por la Carta Magna para ratificar esta organización político-jurídica, sino que por el contrario la respeta y sin dejar de lado la tendencia que manifiestan las leyes de descentralización en el país, apuntan a cuanto convertimos en un Estado regional, tipo italiano o el español, el que hemos denominado como regio local. Esta invención del vocablo gobiernos regio-locales es acuñado por institutos de investigación de descentralización que ha presidido, quien ya ha dejado de estar en la tierra, el doctor Adolfo Céspedes Zabaleta, docente mío en Derecho de la Descentralización. Él acuñó el concepto de gobiernos regio-locales. Nombre interesante, ¿no? Las características del Estado regiolocal son 3: democrática, auténtica división de poderes mediante autoridades elegidas por el voto popular que representan a los ciudadanos en la toma de decisiones, descentralizada política, administrativa y económicamente, con organizaciones a nivel territorial independientes unas de otras con la autonomía necesaria, así como desconcentrada para la modernización del aparato administrativo del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Se enfatiza el hecho de que la descentralización no puede reducirse al municipalismo, como sucede en diversos países, sino que debe conjugarse con un proceso de autonomización de nuevos niveles territoriales intermedios de carácter regional o de reforzamiento de los viejos niveles territoriales de las federaciones centralizadas en el caso que los territorios así lo permitan. La adecuada separación de competencias y funciones de los 3 niveles de gobierno es crucial en el ámbito jurídico en cuanto a lograr este desarrollo equitativo, para lo cual se hace necesario que exista un equilibrado ejercicio del poder
y que los esquemas centralistas tipo autoritario no se repitan en las unidades regionales y locales de gobierno. Entonces hay separación de competencias y funciones en los tres niveles de gobierno, que es crucial desde el punto de vista jurídico, y asimismo no ir hacia las viejas prácticas municipalistas que estaban lejos del gobierno central y eran islas de arbitrariedades. Hoy el chip ha cambiado y la tendencia es a la regionalización con un proceso que ya se ha iniciado, que es el de la descentralización. Una política de descentralización temporal o mal planificada, ¿qué consecuencias trae? Un fracaso irremediable. Tomamos como ejemplo los casos de España, Alemania, Italia. En todos ellos los procesos de descentralización no se han logrado consolidar en 4 o 5 años, como pretenden algunos políticos nacionales, sino que se ha demandado un tiempo de espera necesario para estabilizar políticamente a su país y necesidades reales. Si estamos haciendo referencia a el proceso de descentralización a efectos de que se pueda aplicar, este va a ser un proceso permanente, no transitorio, que se va a ir construyendo, porque no es fácil transferir competencias a personas a gobernantes que no han tenido, que han sido representantes de una circunscripción determinada, pero dependientes del gobierno central. Ahora se transfieren competencias políticas para que elaboren sus normas administrativa, fiscal, económica. Entonces el chip es distinto y sobre todo considero yo, y me adelanto con la conclusión, que la Contraloría debería fiscalizar con mucho detalle y con una precisión muy específica este tipo de situaciones. Ha sucedido el proceso de descentralización en países como Suiza, ¿no? España, Alemania, Italia, Suiza, en los cuales se aplicó este proceso de descentralización, pero demoró más del tiempo debido. En realidad en el Perú se proyectó que iba a materializarse en 5 años y se tomó más tiempo de lo debido, porque el proceso de descentralización hoy a la fecha no ha concluido. Hoy sigue siendo una permanente aplicación, una supervisión, fiscalización, funciona o no funciona, se manejan bien los recursos o no, hay responsabilidades de quién. Ha sucedido ese tema de la corrupción, lamentablemente, con un porcentaje alto de gobernantes regionales acá en el Perú, ¿no? Pero la tendencia tiene que ser, ¿cuál es? La tendencia debe ser optimizar los recursos adecuadamente y saber elegir bien a los representantes nuestros. ¿Qué más? Hacer un proceso dinámico implica tácitamente la gradualidad del mismo, pero a su vez la continuidad para no dejarlo desarrollarse con excesiva lentitud. La asignación de competencias en ese sentido no puede ser irresponsable, por tanto no apresurada ni extremadamente lenta, sino basada en las condiciones reales de asumir dichas funciones que poseen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es una cuestión cultural, es una cuestión de humanidad. Si hay tanto ese tema de corrupción, no podemos decir que ha fracasado el proceso de descentralización. Simplemente se llevó a cabo una buena intención de aplicar este proceso de descentralización, pero los gobernantes no fueron idóneos para manejar los recursos y las competencias que se les asignaron. Por tanto, considero yo que es saludable destacar que hay que saber elegir a los gobernantes, y de que la ley existe, puede ser aplicable, tiene un contenido de buena intención, y esperemos que personas idóneas, con ética, con preparación académica, sean las que detenten los distintos gobiernos regionales y locales de nuestro país. La asignación de competencias no puede ser irresponsable, por tanto no apresurada ni extremadamente lenta, ¿no? Tomar un tiempo prudencial, pero que exista y que sea eficaz. Es irreversible, va de la mano con sus características permanentes. Es fundamental que esta característica se entienda integralmente por parte de los distintos ejecutores de políticas públicas en el país, que sirva como un límite para impedir la reversión de competencias a favor del poder central, toda vez que han sido otorgadas
niveles subnacionales de gobierno. Es algo que ya no va a dar vuelta para atrás. Es un proceso que puede funcionar mejor y ¿por qué no? Si estamos hablando de elegir bien, de ser ciudadanos políticos, saber elegir bien, también la aspiración del proceso de descentralización, ¿cuál es la finalidad? La regionalización, ¿no? Entonces ahí implica que el proceso va a ser más complicado de concretar. ¿Por qué? Porque es unir departamentos, es unir localidades, gobiernos locales, con la finalidad de que operen positivamente en beneficio de su población, pero es chocar con culturas, es chocar con costumbres, es chocar con modos de vida, y hay que saber manejar ese tema debidamente desde el punto de vista de tu disciplina. Yo como abogado necesitaré de personas que conozcan de sociología, psicología social, antropología, para que se pueda emprender el proceso de descentralización hacia la regionalización de la manera más adecuada. Es subsidiaria porque exige una atribución de competencias y responsabilidades públicas a las autoridades más próximas a los ciudadanos, que se encuentren en condiciones de ejercerlas, principios que se conectan con la exigencia de intereses colectivos en el ámbito estrictamente local y en el ámbito regional sean expresados por quienes sustentan la debida legitimación. El Tribunal Constitucional ha determinado que la subsidiariedad como principio fundamental de la descentralización varía de lógica con intereses mayores de la sociedad se encuentran contenidos en una situación concreta. En otras palabras, la cercanía del gobierno a la población como base de la subsidiariedad se revierte en el ámbito del interés nacional. ¿Qué significa? Cuando hablamos de descentralización, de derecho de la descentralización, del progreso del proceso de descentralización, de la gestión pública gerencial en descentralización, estamos hablando de dos principios. Número uno, el principio de subsidiariedad. ¿Cómo opera la lógica de esto? Va a ser más eficiente un gobierno que esté más cerca a mí, porque estando cerca va a suplir mis necesidades en tiempo y espacio. Ese es el principio de subsidiariedad. Y por otro lado, el de supletoriedad es, si no puede de más cerca, que sea el siguiente. En este caso no sería el local, sino sería el gobierno regional. Por eso es importante precisar, materializar e indicar cuáles son las competencias de cada uno de los niveles de gobierno. El gobierno central establece políticas de desarrollo, pero el gobierno regional y local también, y por qué no, ejecutarlos, ¿no? Ejecutarlos bien. Luego, tenemos como objetivo de la descentralización objetivos a nivel político. ¿Cuál es el objetivo a nivel político? ¿Qué es lo que se ve hacia adelante? El principio de elecciones democráticas de los gobernantes regionales y locales, participación ciudadana a través de mecanismos participativos establecidos en las normas vigentes, como en lo que se ha venido a denominar la rendición de cuentas de los políticos y funcionarios públicos. Desde el punto de vista económico, una cobertura adecuada y justa de los servicios públicos, inversión privada como pública, nacional e internacional, llegando inclusive a aquellos sectores o zonas en las cuales el atraso es evidente y desproporcionado en la actualidad. Un nivel administrativo que es administración pública basado en un modelo eficiente de organización y ejecución de las políticas públicas, que permitan una correcta interpretación del interés público que en cada caso concreto se presente sin duplicar esfuerzos. Modelo eficiente de organización y ejecución de las políticas públicas mediante una buena administración. En la política, la elección democrática, una legitimidad que tenga el que es elegido como gobernante regional o local. Económico, en la utilización debida de los recursos públicos y la inversión tanto pública como la privada en su fomento. Luego tenemos un aspecto social. La descentralización fomenta la participación de la comunidad y de la sociedad civil, ¿no?, en decisiones de interés, procurando la redemocratización del Estado y de la misma democracia en la medida que hace necesario introducir reformas al Estado centralizado, fortaleciendo la capacidad de respuesta del mismo y sus instituciones frente a las demandas de los ciudadanos. Hay que aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero ¿de quién es la tarea? De los gobernantes regionales. ¿Y de quién corresponde elegir bien a los gobernantes regionales o locales o nacionales? A la ciudadanía. Por el lado de la perspectiva ambiental,
Los factores de sostenibilidad del desarrollo promocionados por los organismos multilaterales son comunes en cuanto a condicionar la mayoría de empréstitos y donaciones que se realizan a los países en su desarrollo, y como tal es responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno coordinar acciones, articular acciones en cuanto a las competencias y funciones que le corresponden a cada uno de ellos. Siempre cuando hablemos en materia ambiental hablemos del concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué significa desarrollo sostenible? Enfocar todas las energías hacia un tratamiento adecuado del ambiente, cuyo resultado no va a ser únicamente el satisfacer en un ambiente adecuado a nosotros hoy en día, sino a nuestra prole y a nuestros descendientes. Siempre pensar en el futuro. Territorio, gobierno y jurisdicción. Hoy no existe mayor problema en cuanto a definir la jurisdicción del gobierno nacional, por cuanto esta abarca todo el territorio patrio. En cuanto al gobierno regional, la jurisdicción es actualmente departamental. Se corresponde un gobierno regional con un departamento y se modifica en tanto se vayan constituyendo las futuras regiones y luego las denominadas macroregiones, además de la posibilidad de conformar subregiones, que es la aspiración última de la regionalización. Ser un estado región local. En el caso de los gobiernos municipales y provinciales, esos tienen jurisdicción específica en el distrito del Cercado, además de competencias específicas en toda la provincia, sobre todo en materia tributaria. Los distritales en cada uno de sus distritos, así como las municipalidades de centros poblados menores pertenecientes a un distrito, con jurisdicción específica en el área geográfica que sea determinada por el Consejo Provincial correspondiente. Asimismo, existen municipalidades con régimen especial según lo dispone la LOM, tal es el caso de la Municipalidad de Lima Metropolitana y la Municipalidad de Fronterizas. Quiero hacer una precisión: el Perú tiene 25 gobiernos regionales. Como acá se precisa debidamente, según la Ley Orgánica de Municipalidades señala que Lima Metropolitana no es gobierno regional. ¿Qué es gobierno regional? Lima Provincias, que está comprendida por las provincias de Ollón, Yauyos, Huacho, Huaral, etc. Y además la provincia constitucional del Callao también se constituye como una región, la región Callao. ¿Ok? ¿Qué implica decir autonomías de gobierno? Implica que es la capacidad de un autogobierno que poseen las regiones y municipales para desenvolverse con libertad y discrecionalidad. Nuevamente reitero, hay que tener cuidado entre lo que es la arbitrariedad y la discrecionalidad. La discrecionalidad es actuar en una libertad jurídica dentro de los cánones de la ley. En este caso, ¿a quién le corresponde eso? En los gobiernos regionales a los gobernantes regionales, ¿no? Y en los gobiernos locales a los gobernantes locales, pero sin dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, la misma que está representada no solo por el Estado sino también por el ordenamiento jurídico que lo rige, lo dice el Tribunal Constitucional peruano. Es decir, ¿qué implica esto? Que observar las normas respecto a ejercer el poder político como de ejercicio de una función política, una función pública, implica observar, no solo dejarse guiar por la libertad personal, sino reconocer que estamos al mismo nivel que todos los funcionarios, que tienen que observar debidamente la normatividad que es la que regula su función. Es decir, el gobernante regional que ha realizado una actividad de carácter político tiene que observar que debe actuar dentro de los cánones de la ley, igual el gobernante local. La garantía institucional que por su propia naturaleza impide que el legislador pueda desconocerla, vaciarla de contenido, suprimirla, protegiéndola de los excesos que pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa. Esta autonomía no es soberanía, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo. En ningún caso el principio de autonomía se opone al de unidad, sino que es dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, según el Tribunal Constitucional Español. La autonomía es política, administrativa y económica. Por lo tanto, la autonomía es una garantía constitucional, institucional, que no puede desconocerse, y por tanto no es soberanía, porque reconocer es importante
¿Por qué? Porque somos un Estado unitario, lo dice la Constitución. Lo que hay es transferencia de competencias, pero reconocer que somos una unidad. ¿Qué son las competencias? Que he estado reiteradamente mencionando. Son aquellas que por exclusividad corresponden a cada nivel de gobierno de manera única, sin interferir con la de otros, y ha sido determinada de tal forma en las normas que, debido a las especiales características de las mismas y capacidades normativas o ejecutivas, posee a nivel de gobierno específico, lo que sería suficientemente adecuado para asumir las referidas competencias. ¿Qué son las competencias? Son las funciones, el ejercicio de la función pública que está indicado ¿dónde? En este caso, en la ley de base de la descentralización. Si es un gobierno regional, además en la ley orgánica de gobierno regional, y si es el gobierno local, además los gobiernos locales. Las competencias compartidas se entienden de esta forma en la medida en que corresponde a varios niveles de gobierno, en diversos temas de importancia, los cuales se ejercen en fases sucesivas según lo dispuesto por la ley de base de la descentralización en el caso de la educación y la salud a nivel comparado. Puede haber una política de gobierno direccionada a menguar los índices de afectación de la salud de una población determinada. Puede hacerla el gobierno central, sí, pero ¿quién complementa su función? ¿Con quién tiene que hacer la coordinación? ¿Cuáles son las fases sucesivas? Aquí subyace el tema de coordinación, tanto a nivel de gobierno central con el gobierno regional o local, si es el caso. Las competencias delegables son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. ¿Se pueden delegar funciones? Sí. ¿Ante quiénes se delegan funciones? Ante los gobiernos regionales o locales. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad estrictamente pública, de satisfacer la demanda social. Siempre ese es el chip. Vamos a hacer precisiones sobre el poder normativo. Sería inconstitucional e inaplicable a un caso concreto, dependiendo del tipo de control que se efectúe en una ordenanza regional o municipal que se haya emitido en contravención de alguna disposición contenida en la presente ley orgánica. Ley orgánica de gobierno regional o ley orgánica de gobierno local. Sería inconstitucional alguna ordenanza que contravenga estas tres normas matrices que hemos mencionado. ¿Por qué sería inconstitucional? Porque siendo leyes orgánicas tienen rango de constitución. Y una ordenanza municipal, una ordenanza regional es una norma con rango de ley, como una ley ordinaria, como un decreto legislativo o parte del Ejecutivo. Por tanto, hay que observar debidamente si esa ordenanza municipal o esa ordenanza regional está contraviniendo alguna de las leyes matrices sobre el proceso de descentralización en el Perú. En cuanto a las normas técnicas, se precisa su cumplimiento obligatorio en todos los niveles de gobierno, independientemente de la autonomía política administrativa en la que gozan, debido a que la atribución de facultades a los entes territoriales a fin que puedan emitir normas generales procede de la autonomía normativa que se les atribuye y del carácter de Estado unitario del Perú. Observar, si hay normas técnicas, tienen que estar en la autonomía política y administrativa de la que gozan, ¿no?, para que se emitan normas en observancia a que somos un Estado unitario en el Perú. Por tanto, las normas de rango de ley emitidas por los gobiernos regionales y locales mantienen su vigencia y alcance general, en tanto no hayan sido derogadas por el mismo gobierno que las emitió o declaradas como inconstitucionales por el TC. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que una ordenanza puede llegar al TC? Sí. ¿Por qué? Mediante el accionar de un eventual proceso de inconstitucionalidad. Los planes y presupuestos participativos, que son de carácter territorial y expresan obligatoriamente los aportes e intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades regionales y locales y de la cooperación internacional. Hay planes y hay presupuesto, ¿no? Ya les expliqué en una sesión anterior
En octubre generalmente todas las entidades públicas, organismos públicos, incluso los gobiernos regionales y locales van al MEF, acuden a él para solicitar presupuesto que se hará efectivo siendo debatido en el Pleno del Congreso a efectos de que se promulgue la Ley de Presupuesto Público el 31 de diciembre para entrar en vigencia el 1 de enero del siguiente año. Por tanto, desde esta óptica descentralista surge un cambio de dirección en la elaboración de los planes de desarrollo para los distintos niveles territoriales. Si antes los planes locales y regionales se reducían a aplicar planes nacionales en su ámbito territorial, ahora por la iniciativa que tienen, deben formularse en buena parte para apoyar las iniciativas y programas contenidos en varias regiones y localidades. Es decir, una planificación a nivel sectorial se reconduce a una planificación que surge y se sustenta a nivel territorial. Estas políticas de intervención de la ciudadanía en lo que es el acuerdo para destinar el presupuesto, que se denomina presupuesto participativo, es una innovación legal, es una iniciativa importante y tiene efectos beneficiosos porque ese ciudadano que participe decide en qué se van a gastar sus arbitrios, en qué se van a gastar sus impuestos municipales. Entonces, esto es importante y es merecedor de considerar que en la medida en que el pueblo participe en política, participe en los fines de su sociedad, en alcanzar los objetivos y satisfacer la demanda de su población, estamos en un buen terreno, en una buena ubicación, a partir de una excelente aspiración. El Fondo de Compensación Regional. ¿De dónde salen los fondos para la descentralización? Ya hemos hecho referencia al presupuesto público, porque es un organismo público, cada gobierno regional y local. El Fondo de Compensación Regional, el FONCOR, forma parte de los recursos financieros destinados a los gobiernos regionales. Este fondo se constituye inicialmente con el 30% de los recursos generados por la privatización y concesiones. Los fondos son íntegramente utilizados para financiar proyectos de inversión regional que hayan cumplido con las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Ya no existe el Sistema Nacional de Inversión Pública, hoy se llama Invierte Perú. Aquí quiero hacer una precisión. Antes invertir públicamente era muy complicado porque este Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, era muy burocrático y ponía muchas trabas para que el Estado, el gobierno regional, el gobierno local pueda invertir en el gobierno regional y en el gobierno local. Incluso para efectos de disponer de presupuestos, se hacía el monumento al choclo, el monumento a la campesina en algunas partes del Perú, aunque suene irrisorio. Era bastante complicado realizar inversión pública por parte de los gobiernos regionales y locales. Hoy existe Invierte Perú, una nueva plataforma, una nueva posibilidad, un nuevo procedimiento, una metodología adecuada para hacer efectivo el gasto público, inversión pública y promover el crecimiento económico de la región o la localidad, según sea el caso. Existe este Fondo de Compensación Regional, que está surtido por el 30% de recursos generados por la privatización y por las concesiones. Este fondo existe y de ahí se destina los montos que solicitan y que son previamente evaluados porque van a formar parte del gasto público para un determinado gobierno regional o gobierno local. También tenemos el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, o el FIDE, administrado por el Consejo Nacional de Descentralización y obtiene sus recursos del 30% de los fondos captados por el proceso de privatización, concesiones y otras modalidades contractuales vinculadas a la administración de activos de alcance nacional de propiedad del Estado. Bueno, mis estimados estudiantes, como vemos, es importante considerar como desafío y oportunidad que existe la descentralización como un proceso que es irreversible y va a tener carácter permanente en el Estado peruano, con la finalidad de cumplir con un principio prístino que no se deben olvidar ustedes nunca, que es el principio de subsidiariedad. ¿Quién satisface mejor mi necesidad? Yo, que estoy en el pueblo de Ollón, el alcalde distrital. ¿Quién satisface? Quien está más cerca. Ese principio de subsidiariedad en contraposición a, si no hay alguien cerca,
al que le siga en cercanía, que es el principio de supletoriedad. La aspiración máxima es la regionalización. Incluso, como reitero, se acuñó el término de una aspiración hacia un Estado regiolocal, sin vulnerar bajo ningún motivo ni ninguna razón el reconocimiento constitucional del Estado peruano como Estado unitario, como tipo de Estado unitario. Por tanto, como desafíos y como oportunidades, la descentralización tiene que ser eficiente y eficaz como toda función pública en todo el Estado. Pero lamentablemente estos últimos años que sucedieron, pero nos dimos cuenta recién estos últimos meses, ha habido casos de corrupción. Lamentablemente han habido manejos impropios de los recursos públicos, han habido concesiones con nombre y apellido, vulnerando todos los principios de lo que es otorgar una concesión, y lamentablemente el 90% de gobernantes regionales han sido detenidos y están siendo procesados penalmente o están en la cárcel. Entonces, ¿qué ha fallado en este proceso que tenía una bonita aspiración, un bonito resultado, un bonito deseo? No es que falten normas, existen las tres matrices: ley de base de descentralización, ley orgánica de gobiernos regionales y ley orgánica de gobiernos municipales. Lo que falta es voluntad política de quienes son los que van a conducir los destinos de una región determinada, de una localidad determinada. Lo que falta es, tal vez, digo yo, elevar la valla y pedirle requisitos a quienes tengan que detentar, a los que tengan que ejercer, llamémosle soberanía a un territorio determinado en el Perú. ¿Cómo? Que sea una persona ética, proba, que conozca el Perú, que tenga trayectoria académica, que sea conocido por el pueblo. El alcalde debe ser el mejor vecino, el vecino ejemplar, y porque es el nivel de gobierno más cercano que tenemos, que si bien es cierto le da como competencias, en el caso de los gobiernos locales, tanto a lo que es seguridad pública, parques y jardines, recojo de basura, etcétera. Recordemos que hay que saber elegir bien, hay que ser unas personas cívicas, nunca nos neguemos a participar en política, seamos personas que aspiremos a que el Perú puede ser mejor. Hay personas que tienen voluntad de hacer este Perú mejor, personas que propusieron en algún momento este modelo importado de otros países y sistemas en los cuales el Estado con su descentralización operaba eficientemente, y que continúe. Han habido errores, porque son seres humanos y cometen errores y deben ser juzgados, si es el caso, severamente, ¿no? Pero al no haber vuelta hacia atrás, ¿qué debe mejorar para elegir bien? Tener conciencia del voto ciudadano, saber a quién va a elegir, saber su trayectoria, saber el soporte moral, la ética, el comportamiento, la trayectoria, la publicación. Conoce al Perú, conoce al vecino, no solo para que pueda hacer el día de las elecciones, previamente 2 meses antes se va a visitar los mercados y salude a todos los vecinos y se abrace. No, el que haya trabajado independientemente de la elaboración de una propuesta, un proyecto, que su vida que su proyección de este eventual candidato elegible haya sido la preocupación por su población. Es importante entender que son los desafíos que están hoy en día. Hoy en día hay que saber elegir, hoy día hay que saber tener conciencia, hay que reconocer que como profesionales tenemos el deber y la obligación de hacer algo por nuestro Estado. Cabe indicar además que los gobiernos regionales y los gobiernos locales están estructurados como consejos regionales y consejos municipales con una estructura similar a la del presidente del Parlamento, con el fundamento que les precisé, ¿no?, a partir de la teoría de los frenos y contrapesos. Así es que hay que saber elegir regidores, hay que saber elegir presidentes regionales, gobernadores regionales, hay que saber elegir gobernadores locales, hay que cumplir como cívicos que somos con nuestros impuestos y con lo que nos corresponda, con lo que nos corresponda
responder ante el Estado, ¿no? Y lo importante es sacar una conclusión de esto. Y la conclusión es que la aspiración de la regionalización, hay que entender que son culturas, somos peruanos y tenemos una sola, formamos parte de la cultura peruana, pero son de orígenes distintos, de culturas distintas. No puede, sería bastante impropio desde un punto de vista estrictamente profesional y académico pretender unir, ¿no?, a dos departamentos, dos localidades que tienen diferencias culturales muy marcadas, que tienen diferencias económicas muy marcadas, porque no prosperaría, porque el pueblo no estaría de acuerdo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Por tanto, considero que la descentralización es una buena intención. ¿Cuál es la evolución que ha tenido? Recordemos esto que es importante. Como decía el profesor Savigny, destacado constructor de lo que es el derecho. El derecho. Las sociedades cambian y también cambian las normas. Por lo tanto, si cambian las normas, porque cambia la realidad, tiene que estar a la par. Por tanto, el progreso que ha habido y que al menos resulta positivo, porque se ve, lo veo en línea metropolitana, es el caso de los gobiernos locales a menor escala, que son los centros poblados. Hay todo un estudio en lo que son los centros poblados. El más representativo es el que está en mi Perú, en Ventanilla, ¿no?, el gobierno regional del Callao, y opera debidamente, tienen su representante. Hay un tema de infraestructura que hay que mejorar, ¿no?, pero los avances son interesantes. La normativa respecto a esto de los centros poblados precisa que, si bien no tienen autonomía económica, se les puede facilitar una partida especial por parte del gobierno distrital donde está ubicado el centro poblado. Ese tema de la descentralización es una disciplina autónoma, es una especialidad en el derecho regional, es un caballito de batalla quienes aspiran al Perú regionalizado, macro regionalizado, o aspirar a que el Perú no solo sea un estado unitario, sino un estado regiolocal. Por tanto, espero que los conocimientos que se han impartido sean debidamente interiorizados, compartamos información, hagamos bien por el Perú, tomemos conciencia nuevamente que somos seres cívicos y que estos avances de carácter jurídico que mejoran al Estado, la finalidad siempre va a ser satisfacer la demanda ciudadana, que es tener los servicios públicos cerca, tener educación, tener salud, tener vías de comunicación, tener agua potable y alcantarillado, tener energía eléctrica, tener carreteras, etcétera. Por tanto, satisfacer a todo el territorio, una persona, es bastante complicado, un equipo de personas complicado. Por eso existe la descentralización, la transferencia de competencias en materia política, administrativa, económica y fiscal. Por tanto, a manera de corolario, el Estado puede ser una mejor casa para vivir en la medida en que sea debidamente administrado por los agentes que sean los más idóneos para administrar el Estado, que es nuestra casa grande.